Hola, bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Galicia, Volver con propósito. La invitada del día de hoy es Adela Vázquez Veiga, quien es relatadora gráfica, ilustradora y docente especializada en procesos participativos y espacios culturales. Con una trayectoria rica y diversa, Adela acompaña a equipos y comunidades sintetizando visualmente ideas complejas de forma accesible, creativa y profundamente humana. Su práctica combina escucha activa, sensibilidad artística y compromiso con el territorio. Nació en Santiago de Compostela en los años 80 y vivió durante 18 años en la península de Yucatán en México. Allí, desarrolló gran parte de su carrera profesional como conservadora, restauradora en el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México y como profesora universitaria en la UNAM y en la Universidad Autónoma de Yucatán. En 2022 retornó a Galicia, donde continúa trabajando desde la intersección entre arte, memoria y participación ciudadana. Es cofundadora de la Asociación Cultural Nigelarte y del proyecto de investigación y acción participativa Bicomún. Forma parte del equipo de la Underground Colectiva y es codirectora del Espacio Cultural Independiente o Gabinete. Adela es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Santiago de Compostela, graduada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales por la Escuela de Pontevedra y maestra en Trabajo Social por la UNAM. Actualmente cursa su doctorado en la Universidad de Vigo, donde investiga nuevas prácticas de archivo de la memoria social en el contexto de la protección del patrimonio cultural. Siempre cercana, siempre curiosa, Adela disfruta escuchando y acompañando a personas aquí y allá. Bienvenida a este espacio. Es un gusto para mí darte la bienvenida, Adela, y bueno, me gustaría empezar preguntándote sobre dónde naciste, un poco tu vida en Galicia en tu infancia. Pues gracias, Itziar. Gracias por invitarme. Y, vamos a volver a la infancia. Pues mira, yo nací en Santiago de Compostela en 1980, hace ya algunos años, pero en realidad soy de un pueblo que se llama Sigüeiro y ahí va a ser realmente pues, la parte más importante de mi infancia. Aunque viví entre Sigüeiro y la ciudad hasta los 12 años, porque mis padres tenían aquí un piso en Compostela. Y era el lugar donde íbamos, bueno, hacíamos la semana laboral y yo iba a un colegio que está aquí. Pero vamos, que los fines de semana todos íbamos al pueblo y ya luego yo ya estuve en el pueblo en mi parte de mi adolescencia y juventud. ¿Y cómo era la infancia? Pues sí, no sé, sí, fui una niña muy alegre, creo, o eso dicen. Yo la recuerdo como desde ahí. Y sí, me apasionaba un poco pues ya la historia, el arte, bailaba y cantaba en un grupo folclórico. Mm, Estaba todo el día pintando desde niña. O sea, lo que más me gustaba era coger la libreta y sobre todo colorear. Y básicamente tuve una infancia bonita, o sea, en general, en ese sentido no tengo mm, Ay, ninguna situación compleja, salvo que me enfermé luego con la adolescencia, pero eso ya es otro cuento. qué bueno, qué bueno. Y oye, acercamiento o tu primera oportunidad por la cual decidiste salir de Galicia. ¿Salir te refieres a salir ya para ir a vivir a otro lugar? Sí, sí, la primera vez que, pues sí, cuando te mudaste de Galicia al extranjero. Mm. Sí, la primera vez que me mudé fue directamente a México. Y esa oportunidad surgió con 23, 24 años. Yo estaba estudiando en Pontevedra en la Escuela de Restauración de Bienes Culturales y, y era verano, me acuerdo, estaba sentada en una silla, hacía mucho calor y estaba preparando como el último informe que tenía que entregar y pues entró un profesor yo estaba estudiando la especialidad en pintura. Y un profesor de arqueología entró en la clase diciendo así abiertamente, ¿alguien se quiere ir a México? Es que hay una oportunidad de ir a trabajar a la selva como restauradores y en mi aula nadie quiere ir, que era ir a un sitio arqueológico. Y bueno, pues
los alumnos y alumnas que tenían ese entonces en su aula de arqueología no estaban disponibles. Y yo me recuerdo que me levanté de la silla, pero así como, como si alguien viniera a agarrarme y dije, sí, yo. Y llegué a casa, lo compartí con mis compañeras de piso en ese entonces. Llamé a mi madre y le dije, me voy sin condición, trabajo en verano para ahorrar y poder pagarme el boleto. Y así fue. Una compañera amiga mía que vivía conmigo también se vino y nos fuimos a 4 estudiantes a México, eh, a vivir la experiencia, yo creo que de mi vida, porque no sé, ya me quedé allí después tantos años que creo que es la única experiencia de vida así relevante que he tenido. Sí, Cómo eso. fue, cómo te sentiste cuando llegaste allá? Uy, pues es una buena pregunta. Claro, el contexto es que siempre fui una niña viajera en el sentido de que aprovechaba que si el viaje que en el concello de mi pueblo nos llevaban a Sevilla, a Madrid, pues yo siempre tenía inquietud por salir de mi pueblo pero nunca había tenido la oportunidad de irme tan lejos. Había estado en Bilbao, en Valencia, en Portugal, pero vamos, que cosas pequeñas. Pues la llegada fue curiosa porque llegamos a Cancún, que es como el lugar de vacaciones, ¿no? Ahí fue donde aterrizamos. Entonces nos vinieron a buscar directamente del proyecto arqueológico, como en una ranchera, y pues fue todo era como conocer un lugar que lo tienes en un imaginario de Cancún, ciudad de vacaciones, que sabes que está allí lejos en el trópico. Y luego, pues la gente del proyecto arqueológico que te viene a buscar, te metes en una camioneta y te vas, ¿no? A la selva, porque esa fue la llegada que tuvimos, básicamente. O sea, de ver el mar azul del Caribe a de repente estar en Calakmul. Y bueno, pues quizás al principio yo me fui dando cuenta con el paso del tiempo y trabajando en un sitio arqueológico de cuáles eran las situaciones que estaban sucediendo en el país. Supongo que iba con una mirada romantizada, con muy poca experiencia también, con mirar con distancia crítica desde otro lugar mis propios privilegios, toda la cuestión también sí, de cómo pegaba un poco la cuestión de la colonización en todos los sentidos, ¿no? Y de cómo sigue persistiendo también la explotación laboral en los sitios arqueológicos, la explotación de los trabajadores que son gente del pueblo más cercano, ¿no? Y ese tipo de cosas a mí me impactó y lo vivimos, mis amigas y yo, con mucho dolor. Al final aprendimos mucho, pero fue sufrimiento. O sea, luego hicimos muchísimos amigos de allá, pero sí que hubo como una especie de un antes y un después. Un Sí, choque supongo que cultural. es un choque pero bueno, un choque que también luego comprendí que eso también estaba pasando en Galicia, quiero decir, que no es algo propio exclusivamente del territorio yucateco, vamos a decir, ¿no? Pero muchas veces para poder entender lo que está pasando en casa tenemos que verlo fuera. Eso sí, tal cual. Bueno, ¿y cómo fue tu trabajo como restauradora? Porque sé que estuviste trabajando muchos años en el INA, es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, también después no solo ejerciste como restauradora, sino como docente en nada más y nada menos que la máxima casa de estudios, que es la Universidad Autónoma de México y bueno, Ujú. la Universidad Autónoma de Yucatán también. Sí, pues mira, como restauradora fue un regalo inmenso, la verdad. Era un sueño cumplido. Siempre quise ser arqueóloga, nunca estudié arqueología. Tener esa oportunidad y estar trabajando en Chichen Itza o en lugares donde pues yo lo veía en los libros de niña y le decía a mi madre que quería ser egiptóloga, luego no sé qué, luego, bueno, y tuve esa oportunidad, pues para mí fue maravilloso. Aprendí muchísimo y bueno, pues como llegar como estudiante a un lugar está en plena selva, que es una reserva de la biosfera, estar medio sola, sin casi, pues gente bueno, pues que es casi un laboratorio de pruebas, que dicho así suena un poco extraño, pero fue un poco esa la experiencia. Y luego con el tiempo pues surgieron muchísimas posibilidades de trabajar. No había casi restauradoras que quisieran ir a campo en Yucatán. Entonces a mí me salía un trabajo tras otro. O sea, entonces pues
tuve mucha suerte. Estuve en muchas temporadas en Chichen Itzá, en Mayapán, luego estuve trabajando en proyectos, sobre todo en la zona de las Tierras Bajas, que es la frontera con Guatemala, también con proyectos europeos, de alemanes, el Centro de Recherche de París de Arqueología en Río-Bec. Y bueno, pues al final supongo que una experiencia que no sé cómo definir, pero que me enseñó muchísimas cosas. ¿Y cómo fue el camino hacia la docencia? ¿Cómo ocurrió? Sí, el camino hacia la docencia empecé por casualidad un poco. Esto que te cuento, pues mis condiciones laborales, aunque suena muy bonito el trabajo y parece que estaba yo como en los mejores lugares, las condiciones laborales eran súper precarias. Y los primeros años fueron muy difíciles. Estuve pues sin papeles 2 años y medio, trabajando prácticamente, ¿no? Como dicen en B, y hacía lo que podía y tenía trabajos extras. Entonces, bueno, luego me puse a estudiar, luego ya que empecé a conseguir trabajos más estables con contratos con el INA, que ya eran ya contratos laborales, como trabajaba por temporadas, me quedaba por otras temporadas, sobre todo de un mes, 2 meses, un poco descolgada. Y un amigo que era estudiante de fotografía en una universidad privada, en el Inter del Sureste, me dijo que buscaban profesoras en historia del arte. Entonces, pues me entrevistaron y empecé a trabajar en una universidad privada, dando clases durante 2 años. Y era mi extra, ¿no? Iba a los sitios arqueológicos y los días que no, que podía sortear, pues trabajaba. Y a partir de ahí, después, en el 2014, decidí dejar la restauración porque estuve muy enferma por contacto con químicos y otra serie de cuestiones que ya venía cargando a nivel físico y decidí que abrirme el mundo a la docencia. Me ofrecieron dar clases en la UNAM, en la licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales, en la sede del CEPCIS en Mérida, Yucatán. Y estuve ahí pues casi 10 años al final como profesora. Luego estuve en la ENES, que es la Escuela Nacional de Estudios Superiores, que ahora está en Yucatán ya desde la pandemia. Y, y ya, y al mismo tiempo empecé en la UADY porque pues como trabajo de docente que por asignatura, los contratos también eran súper precarios y tenía que tener más chambas. Y en la UADY estuve en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes Visuales. Y también estuve pues 4 años más o menos, o 5. Mm, Ese fue un poco el porqué y descubrí que me encantaba la docencia, entonces pues por ahí me entregué mucho. Y bueno, ya nos estamos también acercando un poco a, a tu retorno a Galicia. ¿Y cómo Mm, fue, pues, el hacer la decisión de retornar y ya una vez aquí, cómo fue volver a encontrarte, pues, con la casa que habías dejado hace muchísimos años? mm. Gracias por estas preguntas, realmente. Pues son cosas que siempre he pensado, pero bueno, hasta que le pones tú ese interrogante. Pensar en el retorno, yo creo que empecé a pensar, yo ya tuve un intento de retorno, eso es verdad, en el 2009. Voy a decir intento porque en realidad vine por circunstancias personales, volví a trabajar en un proyecto en verano, pero luego me salió un trabajo puntual en Cataluña y lo tomé. Entonces estuve unos meses en Tarragona, pero coincidió un poco con todo el movimiento Indignados, toda la crisis, digamos, del 2010. Y al terminar ese trabajo, pues decidí volverme con mi pareja actual. Y yo creo que desde ahí, desde el 2011 hasta que retorné, o sea que fueron casi 11 años de pensar en el retorno. Creo que lo tuve, creo que yo ya había pensado en ese retorno, pero que no había sido posible. Y, y desde la pandemia, por circunstancias personales también, bastante duras, y luego que, bueno, suceden varias cosas en el entorno universitario, en ambas universidades en las que trabajo, que me hacen replantearme, dejar mi trabajo, o sea, renuncié a ambos trabajos. Y eso fue básicamente lo que fue un punto de inflexión, más otras situaciones personales para decidir retornar. En la base de todo eso que estaba, querer estar más cerca de mi familia. Me pesaba mucho mm, estar lejos, sí.
y mis condiciones económicas no eran tan buenas como para poder permitirme a lo mejor venir lo que quisiera o decir si me pasa algo, pues en cualquier momento hago chas y estoy allá, ¿no? Entonces había como varias cuestiones. Mm. Luego me preguntabas que al retornar, ¿cómo fue el reencontrarse en casa, en aquella casa que habías dejado siendo un poco joven, bastante joven? Pues lo curioso es que volví a la casa donde me crié en el pueblo, porque tuve muchísima suerte, obviamente también volví, esto lo quiero recalcar, yo me fui porque quise y porque pude, y volví porque quise y porque pude, ¿no? Entonces eso es importante dejarlo claro. Y en el retorno, pues tuve la posibilidad de tener la ayuda de migrante retornada durante unos meses, no pagar un alquiler porque volví a la casa familiar donde me crié, que era la casa que le cedió mi abuela a mi madre. Y, y eso me permitió pues tener un tiempo de reposo, de poder volver al pueblo después de tantísimos años, casi 20 o 20 y pico, y tomarme el tiempo de hacer terapia un poco, porque fue reencontrarse con la vida que había tenido a los 18 17 o antes. O sea, yo reconecté con eso todo el rato, ¿no? Y fue un poco duro, pues porque obviamente hay cosas que tienes ahí soterradas y que te vienen sin que tú quieres que vengan, pero que es necesario también poner en su lugar. A nivel familiar, pues obviamente también se tuvieron que poner cosas en su lugar. Para mis padres y mi hermana no fue fácil que yo estuviera en el extranjero, o sea, que yo me hubiera ido, para nada. Yo quizás no lo comprendí del todo hasta que volví. Y, y bueno, pues la verdad que he tenido mucha suerte, porque sí, un poco por ahí va la cosa, ¿no? Sí, también hablando con otras personas. Definitivamente, probablemente lo más difícil es estar lejos de tus seres amados, ya sea una buena situación, una mala, pues la familia, todo es un sacrificio, ¿no? Aunque hayas ido a buscar mejores oportunidades y las hayas conseguido o una vida diferente, siempre es algo difícil. Ahora, pues vamos un poco al presente, en lo que estás trabajando. Cuéntame un poco en qué consiste la relatoría gráfica y cómo fue que empezaste a trabajar con esto. Mm. La relatoría gráfica consiste básicamente y de manera muy explicada de una manera muy sencilla en hacer una documentación gráfica en directo. Es importante hablar del directo, en vivo, de algo que está sucediendo, que puede ser un evento, una situación en la que se dan pues, ciertas cuestiones. Cualquier caso de la vida cotidiana se puede relatar gráficamente y lo haces en una libreta o en un papel con un rotulador y utilizas dibujos y palabras para registrar eso, básicamente. ¿De dónde viene esto? Bueno, si ya hay alguien que esté interesada en ahondar un poco más, nos podemos transportar al mundo de la antropología, de la etnografía, o incluso si desde el punto de vista artístico también los clásicos libros de artista, libros de viajes, libros de bocetos de los artistas, que lo que hacían era experimentar de alguna manera observando la naturaleza y lo que estaba sucediendo alrededor, ¿no? Los espacios que habitamos, como para generar esos bocetos que luego les permitirían pues producir su obra, ¿no? En este caso no es tanto eso porque lo que haces es un trabajo casi periodístico. Lo que pasa es que utilizas el dibujo y la palabra. Y yo empecé realmente, pues siempre me ha gustado llevar como esos libros de viajes, si quieres verlo así. De alguna manera, cuando trabajaba en sitios arqueológicos, pues tenía un poco esa cosa de dibujar lo que sucedía o lo que pasaba alrededor. Y como restauradora registras todo el tiempo, haces mappings constantes. A mí me tocaba hacer calcos de estelas y epigrafías, o trabajaba todo el tiempo con pintura mural y tenía que hacer calcos y mappings de deterioro y dibujaba. Entonces eso de alguna manera lo traía en la práctica, pero luego conocí en uno de los viajes que hice a visitar a mi familia, no me acuerdo cuándo fue. Tuve la oportunidad de estar en Madrid 2 semanas antes de un viaje a México porque me apunté en un sitio que se llama el Media Lab Prado, que ya no existe, un laboratorio de innovación, a un curso sobre gráfica que lo estaba facilitando
la que es ahora mi amiga y maestra y mentora en esto, que es Carla Bosserman, que ella acuñó el término relatograma. Y a partir de ahí ya me empecé a animar a producir, digamos, esta técnica de una manera. Lo hacía con mis alumnos en la universidad. Era una de las actividades didácticas que teníamos, ¿no? Y salíamos todos a hacerlo. Y ya en los últimos tiempos con artistas visuales en la UADY, pues ya era como en la pandemia que tuvimos que hacer clases online. Una de las entregas de casi todos los artistas visuales era tener una relatoria gráfica por tema de cada tema de clase. Entonces, bueno, pues básicamente eso. Y luego tuve un encargo en el 2022, antes del retorno, fue mi primer encargo como servicio pagado por una asociación civil en Yucatán que me ofreció estar 2 meses en un pueblo con mujeres que estaban colocando tinacos para recoger agua de lluvia para regar sus milpas. Y ahí estuve haciendo relatoría en las casas y fue muy bonito. Y básicamente, desde entonces, es básicamente lo que hago, aunque hago otras muchas más cosas, porque si no, no puedo vivir de esto, vamos. ¿Cómo es trabajar aquí? O sea, Mm, ¿haces relatoría gráfica? ¿Qué más haces y cómo es trabajar mm, aquí? Y bueno, también un poco cómo es trabajar aquí en contraste con México, que bueno, aunque seas de aquí, la mm. mayor parte de tu vida profesional la habías Sí, vivido allá. total. Sí, básicamente mi vida profesional la viví en México. Lo que pasa es que yo tampoco me desvinculé del todo de Galicia. Bueno, formamos una asociación con unos amigos restauradores en el 2010 y con eso yo hacía proyectos de manera voluntaria. Era una asociación completamente autogestionada de gestión comunitaria en México. Y luego cuando venía aquí en vacaciones, pues hacíamos cosas aquí. Entonces, de alguna manera no me desvinculé del territorio gallego y siempre me mantuve muy, bueno, pues vinculada también con la inquietud de venir y estar en cosas, ¿no? Cada vez que venía, no solamente venía de vacaciones, sino que hacía cosas o iba a seminarios y me vinculaba. Y eso me facilitó un poco, pues, contactos de gente, obviamente, pero tu pregunta para mí es, yo si la tengo que responder, es que es mucho más difícil aquí para mí. A mí en México no me resultó difícil trabajar, me resultó difícil tener unas condiciones mínimamente básicas para poder vivir, desde la independencia económica, ¿eh? Hablo. No porque no pudiera tener las condiciones que mi familia me pueda proporcionar ayuda, porque las podría, en algún momento también tuve que recurrir a ellas. Entonces, para esas condiciones sí que fueron difíciles de lograr en México, pero siempre tuve trabajo y fui bienvenida en los trabajos, ¿no? O sea, tuve la oportunidad de trabajar en la universidad como profesora tantos años que aquí está siendo dificilísimo, que yo es lo que quería hacer. Me vine y me matriculé en el doctorado en la Universidad de Vigo, donde soy docente en un máster desde hace ya 8 años también, pero ha sido muy difícil y decidí dejar la academia, pues porque no había manera de sostenerlo. Entonces, bueno, estoy emprendiendo porque he tenido también la posibilidad de hacerlo en estos momentos, porque a nivel, pues sí, condición familiar, digamos, con mi pareja, pues hemos tenido la posibilidad de que uno se implique más en emprender y el otro pues está trabajando en una empresa y sosteniendo un poco la situación económica más que, ¿no? Y por otra parte, me han ofrecido la posibilidad de trabajar en conjunto en un espacio cultural que me ha dado la posibilidad de mostrar mi trabajo y de ese pequeño, bueno, vamos a decir que espacio me ha generado posibilidades de contactos, pero está siendo complicado el camino. Sí. ¿Y qué más hago? Pues mira, doy cursos de todo tipo, formaciones para formación de profesorado, talleres en asociaciones ONGs, doy talleres yo por mi cuenta, hago proyectos de gestión comunitaria, de gestión participativa, de mediación cultural, eh, proyectos editoriales, trabajo en temas académicos y publico papers. Y si tengo que hacer otro tipo de cosas, hago lo que sea. Bueno, lo que sea, Este hago lo que sea. tampoco, no es verdad, no hago lo que No, sea. pero Y además está mal dentro de, esto no lo estoy diciendo como una cuestión de la queja, porque lo digo desde el privilegio, sí, pero es para situar que dentro del mundo de la mediación cultural, donde yo ahora he decidido
estar y puedo estar, vuelvo a repetir, puedo estar, que es donde quiero estar. Desde ahí también hay que, bueno, comentar que las condiciones de la precariedad existen y que desde ahí pues también las vivimos, básicamente. Sí, pero justo bueno, ese hago lo que sea que, bueno, obviamente de manera limitada, me recuerda mucho a México, porque justo eso que comentabas de pues, las condiciones precarias, creo que, bueno, en México creo que hacen que uno se pueda adaptar a prácticamente cualquier entorno, pueda Mm, resolver cualquier problema, y aunque no deberían de ser los medios, sí creo que hay una habilidad que se desarrolla ahí, ¿no? maravillosa. Y yo, sí, me encanta bueno, tú sabes bien porque allí naciste, ¿no? Pero sí, esa es una habilidad y esa es una posibilidad. Y aquí no existen esos márgenes, digamos, para ser más informales, si que se quiere, para tener la posibilidad de, bueno, de salir a la calle y venderte unos tacos en la puerta de casa, o abrir una venta de garage, como hice yo antes de volver, que vendí todas mis cosas en 2 semanas, ¿sabes? Ese tipo de cosas para mí, bueno, las extraño, porque creo que es también importante vivir con menos, una vida menos impuesta, ¿no? Y menos hay que dejar libertad también dentro de lo posible a la gente para poder vivir y buscarse la vida, ¿no? Ya Claro, que las condiciones no están sí, cubiertas. sí, es cierto. Pero bueno, tengo una última pregunta. ¿Cómo crees que ha influenciado tu retorno, tu obra artística? Pues bueno, principalmente creo que ya comenté algo. El retorno ha influenciado en tanto en cuanto ha permitido que yo me dedique a lo que me estoy dedicando ahora, básicamente. Es decir, el hecho de haber retornado y haber tenido que abrirse a algo nuevo, todo, a empezar algo otra vez aquí en Galicia y a decidir hacerlo desde otro ámbito, que en este caso es el de ser, bueno, relatora gráfica y ubicarme más, eh, pues sí, en otra disciplina, en otro quehacer, en otras acciones. eh, Esa posibilidad ha influido completamente porque me ha permitido desarrollar esta práctica y ofrecer ya mis servicios como relatora gráfica, dedicarme a esto laboralmente. Por otro lado, ¿cómo ha influido también? Pues curiosamente en el retorno he conocido, he hecho amigas de Latinoamérica que están aquí en condiciones muy diversas, desde gente como tú que ha venido a estudiar, hasta gente que está autoexiliada, hasta personas que han venido porque son familiares de gallegos emigrados que están volviendo de países pues, que están en situaciones de crisis y de dificultades, ¿no? Y, y bueno, eso ha sido para mí algo maravilloso que me da la vida en el día a día, en la cotidianidad. Y también me ha permitido, pues, enfocar la relatoría gráfica también hacia desde otro lugar, no sé cómo decirlo. O sea, de alguna manera esas experiencias que he podido también relatar gráficamente, como voluntaria, por ejemplo, en encuentros que hemos tenido, o oyendo a escuchar a amigues que están contando sus historias, o que escriben libros y los presentan y cuentan sus historias aquí como personas migrantes, a mí me está abriendo también, pues, sí, otro mundo y otra reflexión, lo que te decía a la inversa, ¿no? Que es ahora como con todo lo que traigo de allá y mi experiencia vivida allá, y ahora como sigo también con esa mirada crítica y más cercana, si quieres, más afectada y ahora sí, como dejándome afectar por esto, ¿no? Por lo que significa migrar y ser migrante. Y no porque yo lo lleve como condición, porque no me lo considero, aunque en términos administrativos ser una persona inmigrada en México, sino como una realidad que está viviendo millones de personas en el mundo y con condiciones bien jodidas, ¿no? Muchísimas gracias por tu respuesta y por la entrevista. Fue un gusto recibirte y poderte escuchar. Tocaste muchísimos temas muy interesantes y bueno, muchas gracias. Gracias a ti, sí, a ustedes. Un placer.